Gloria al Señor. Vamos a estar hablando sobre etiqueta y protocolo. Y usted pensará, pero wow, pastora, ¿de qué está hablando usted en esta noche? Bueno, un tema muy interesante, ya que alguien me dijo, pastora, ¿por qué usted no predica sobre cómo verdaderamente debe de comportarse el cristiano? Y yo dije, ok, bueno, voy a orarle al Señor para que me dé la palabra, ¿no? Y el Señor me dio esta palabra, así que espero que le sea de bendición. Etiqueta y protocolo. Vamos a la primera carta a Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aleluya. Vamos a leerlo nuevamente. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Hemos aprendido que para todo en la vida hay reglas. Hay reglas y estatutos a seguir. En todo el universo hay un orden. Nada está fuera de control. Dios ordenó con sus propios dedos todas las cosas. Dice la palabra que Él estableció los límites del mar y de todas las cosas. Y esto no cambia para los creyentes en Cristo Jesús, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Debido a esto es que quiero hablar de este tema, porque hay mucho caos y desorden en la iglesia de Cristo hoy en día. Hay mucho caos y desorden en la iglesia de Cristo hoy en día. Amén. Quiero tocar ciertas pautas sobre el comportamiento cristiano para que podamos entender cómo se debe comportar un verdadero siervo de Dios y cómo verdaderamente debe de actuar. Amén. Ya que muchas veces decimos somos locos para Cristo o estamos locos por Cristo. Pero eso no quiere decir que actuamos como locos, que vivimos sin reglas, con una conducta desordenada. Muchos creyentes piensan que la fe se manifiesta fuera de las normas y a veces por eso hasta hacemos el ridículo con nuestro comportamiento. Pero es claro que la Biblia nos enseña hasta cómo comportarnos. Usted no necesita ir a una escuela de etiqueta y protocolo. Usted no tiene que enseñarlo como le enseñan a los niños ricos, a los hijos de reyes, reinas y princesas. Usted no tiene que hacer eso porque la palabra de Dios le enseña cómo verdaderamente usted debería de comportarse. Amén. Porque nosotros deberíamos de ser ejemplo en toda nuestra manera de vivir, ya que no vivimos una vida desordenada, ni tampoco porque somos cristianos andamos como locos, vociferando por las calles o en los lugares públicos. Hay una gran diferencia en ser un verdadero cristiano o un fanático. Amén. Un fanático es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias o opiniones. Un fanático también es aquel que se entusiasma o procura ciegamente por algo. El fanático es irracional. Supone una adicción incondicional a una causa. La mencionada ceguera que produce el apasionamiento lleva al fanático a que se comporte en ocasiones de manera violenta e irracional. El fanático está convencido de que su idea es la mejor y la única válida, pero menosprecia las opiniones de los demás. Esto es un verdadero peligro cuando entramos en ese tipo de comportamiento de fanatismo. Amén. El verdadero discípulo de Jesucristo vive como Él vivió. Y usted se puede dar cuenta cuáles son esas personas, las cuales están en el espíritu y aquellos que están en la carne.
Amén. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero mire lo que dice Isaías 42 sobre el carácter de Jesús. Dice: He aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco, yo lo sostengo. Sobre él reposa mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni levantará la voz. No se hará oír en las calles. No hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad. Interesante, ¿no? Entonces, si somos seguidores de él, deberíamos de ser como él fue. Pues uno aprende de su maestro. Yo tengo muchas cosas que le aprendí de mi pastora. Gracias al Señor que son cosas buenas, porque si hubiesen sido malas, estuviera en gran peligro. Amén. Muchas veces hemos escuchado de personas que han visitado iglesias y no han querido volver más. Hasta han dicho, es que esos cristianos son locos, gritan, se revuelcan y hablan en lenguas extrañas. Por supuesto que el tema de las lenguas es un tema muy complicado, porque muchas personas no entienden que para hablar en lengua en las iglesias hay un orden. Se supone que cuando uno está hablando lenguas en las iglesias es porque hay alguien que va a interpretar. Porque si todos empezamos a hablar en lengua y viene una persona extraña, va a pensar que estamos locos porque no entiende lo que estamos diciendo. Al menos eso fue lo que Pablo habló en la carta a Corintios, que cuando se hablaba en lengua tenía que haber alguien que pudiese interpretar el mensaje para que la iglesia fuera edificada, pero hoy en día todo el mundo habla en lengua en la iglesia, fuera de orden. Amén. Pero todo esto ocurre cuando no somos enseñados a comportarnos dentro del orden de Dios. Nosotros estamos levantando una iglesia y le estamos enseñando cómo se deben de comportar. Yo le hablé que esa gritería, ese desorden no iba a ser parte de la congregación. Que para Dios moverse no hay que entrar en caos y en desorden, en gritos y en loqueras. Y verdaderamente Dios se mueve en la iglesia a soplo de vida de una manera muy especial. Después de cada prédica, la presencia de Dios cae tan fuerte y todo el mundo es ministrado. Todo el mundo cae de rodillas, clama al Señor en orden. No hay desorden, no hay caos dentro de la iglesia. Por eso es de suma importancia que aprendamos a comportarnos, porque debemos de comportarnos dentro del orden de Dios. Amén. La Biblia habla de que Dios es un Dios de orden, no de caos, y no hay desorden en él. Cuando esto ocurre es porque no estamos sometidos al orden de Dios. Estamos actuando en la carne. Cuando usted ve ese desorden en la iglesia, gente que están haciendo cosas que se salen del contexto, es porque no se están sometiendo al orden de Dios o no le han enseñado el orden de Dios. Amén. Pero hoy va la parte más importante de este mensaje. Cuando estudiamos el fruto del Espíritu, que es en sí Dios mismo, no hay en los frutos caos y desorden. Gálatas capítulo 5, 22 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora pregunto, ¿dónde hay desorden? Gritos, revolcarse, tirarse al piso, pegarse contra la pared. Amén. ¿Dónde existe eso? No existe. Dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es traducido a dominio propio.
Dominio propio quiere decir que yo me puedo controlar, que yo tengo control y dominio sobre mis emociones. Y aunque mis emociones quizás se quieran salir de su cauce, yo puedo tener el control sobre ella. Amén. Muchos cristianos hacen el ridículo en cuanto al comportamiento. Cuando actúan como locos, gritando, hablando fuera de orden, no sabiendo cómo manifestar su fe. Pero por supuesto, esto tiene que ver con quién lo enseñó y cómo se comportan en la iglesia. Amén. Tenemos una iglesia fundada en un falso mover del Espíritu Santo. Y cuando digo falso mover del Espíritu Santo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no se mueva. No es eso lo que yo estoy diciendo, porque el Espíritu Santo se mueve. Pero se ha fundado una iglesia bajo un falso mover del Espíritu Santo, donde supuestamente cuando el Espíritu los toca pierden el control, se revuelcan, como cuando le echamos a la cucaracha veneno, tiemblan sin control, giran sus cabezas de adelante hacia atrás, que parece que le va a dar un derrame cerebral, se sueltan el pelo y dicen que me tocó el Espíritu. Pero si usted se fija, son siempre las mismas personas que hacen esto en las iglesias. Pero ellos se sienten súper espirituales y dicen, me tocó Dios. Y los demás lo miran y dicen, pero parecen que están locos y hasta asustan. Yo he visto personas en la iglesia, y recientemente estaba en una iglesia, no la nuestra, o no la que pastoreamos nosotros, porque es de Cristo la iglesia, ¿no? Estaba en un concierto cristiano y vi a dos mujeres cuando supuestamente cayeron en el espíritu, y eso daba pena. Si no viene una y la agarra, se rompen la cabeza con el banco que estaba enfrente de ella. Aquellas mujeres giraron esa cabeza, temblaron descontroladamente, se soltaron el pelo y hicieron un movimiento que ni el mejor ejercicio aeróbico lo puede hacer. Subían la cabeza, bajaban la cabeza al estómago y la subían hacia arriba como si estuviesen haciendo algún tipo de ejercicio aeróbico. Dos personas hicieron eso. Yo me quedé mirando como siempre, ¿no? Y dije, wow, tremendo. Psicológicamente hablando, parece un cuadro de esquizofrenia. Si usted va a un manicomio y ve lo loco, usted se da cuenta que ellos hacen ese tipo de cosas cuando entran en crisis. Amén. Yo he visto en las personas cuando se les está haciendo liberación y los demonios se van, que caen al piso, se revuelcan, se desmayan, giran la cabeza a millón, como diríamos nosotros, se ríen descontroladamente, tiemblan descontroladamente y después que termina todo no se acuerdan de nada. Entonces me pregunto, ¿es eso del espíritu o es eso demoníaco? ¿O son los demonios que tienen las personas los que están tomando control de ellos? Pero como tenemos una iglesia que no discierne, no se da cuenta, y todo se lo echan al Espíritu Santo. El pobre Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, todo se lo achacan al Espíritu Santo. Se cae uno en el piso, se revuelca, es el Espíritu Santo. Pero si miramos el fruto del Espíritu, no vemos que allí haya desorden de ninguna clase. Y encontramos una palabra que es de suma importancia: dominio propio. O sea, que el Espíritu de Dios no se impone a tus emociones. Él te da la oportunidad de que tú puedas controlar lo que tú estás sintiendo. Entonces, tenemos 2 o 3 manifestaciones en las iglesias. Una, cuando las personas hacen todo esto en la carne para llamar la atención. Mire, hay personas que quieren parecer súper espirituales y empiezan con el tembleque y la tralladera y el revolcarse en el piso,
para aparentar que son muy espirituales, que Dios siempre lo está tocando, que Dios siempre lo está visitando, Dios siempre le está hablando, y siempre son los mismos que pasan para que oren por ellos, y siempre son los mismos que caen al piso y se revuelcan. Muchos lo hacen en la carne. Amén. Con la intención de llamar la atención. Otros tienen demonios. Y si usted no ha sido libre y usted llega a un culto bien encendido, como decimos nosotros, donde está la unción y el poder del Espíritu Santo, se van a manifestar los demonios que usted tiene a causa de la unción. Eso lo hemos visto en Soplo de Vida. Han llegado gente con demonios, y cuando la presencia de Dios se derrama sobre ese lugar, esos demonios empiezan a manifestarse y las personas empiezan a querer vomitar y a sentirse mal. Y ya sabemos que la persona va a necesitar una manita de gato. Entonces, cuando tienen demonio, se manifiestan a causa de la unción. Pierden el control y empiezan a hacer todas estas cosas. Pero hay otro tipo de comportamiento, que es el comportamiento aprendido, donde el pastor tiene ciertas formas de cómo supuestamente él siente el Espíritu Santo. Y todas las ovejas imitan su forma. Recuérdese que uno siempre imita a aquel que formó a uno, aquel que le enseñó. Amén. Y esto tiene que ver mucho con las iglesias pentecostales tradicionales, donde todo tiembla de tal manera que se les paran los pelos, empiezan a soltarse el pelo, se mueven ligeramente. Esos comportamientos vienen muchas veces de las iglesias tradicionales. Empiezan a vocear, empiezan a correr como locos por la iglesia. Todas esas cosas vienen de antaño. Amén. Y estos son comportamientos que deben de ser eliminados totalmente, pues verdaderamente no manifiestan el fruto del Espíritu. Cuando usted se está revolcando como un loco, cuando usted está voceando en la iglesia como un loco, cuando usted se está cayendo y lastimándose, eso no denota el fruto del Espíritu. Explíqueme, enséñeme con la Biblia, con versículos, que ese es el comportamiento del Espíritu, en que en ningún lado aparece eso en la Biblia. Amén. Y es por eso que hoy quiero hablar un poco sobre etiqueta y protocolo para la iglesia de Cristo, porque es de suma importancia el hablar de este tema. Una de las cosas que más ha dañado y que más feo se ve, para mí entender, es un predicador que grita tanto que casi te vuela los tuétanos. Y no solamente grita, sino que también te llena de saliva. Se ha mal acostumbrado a un pueblo a predicarle gritando. Y si el predicador no predica gritando, muchos no pueden recibir nada. Están acostumbrados a los gritos. Mas el día que escuchan un predicador pasible, dicen que no hay presencia de Dios, no hay presencia del Espíritu Santo. Porque parece que mientras más grito, más se siente la presencia del Espíritu Santo. Vemos personas o predicadores gritando tan fuerte durante la prédica que se le ve como las venas de la cara se le quieren brotar. La verdad es que si usted quiere enseñar un buen mensaje, no tiene que gritar. Los grandes maestros y oradores de la palabra no gritan al enseñar. Amén. Usted no tiene que repetir lo mismo gritando. Simplemente fluya en el mensaje. Pero es así como empieza el caos y el desorden en la iglesia del Señor, con los gritos y las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, donde pierden el control y el dominio propio. Pero lo más interesante es que la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta a él. Entonces entiendo que si pierdo el control, no estoy en el espíritu. Amén. Entonces,
Cuando pierdo el control, yo verdaderamente no estoy en el espíritu, porque la palabra me dice que el espíritu del hombre, ¿verdad?, se sujeta al profeta. Y cuando estas cosas suceden en la iglesia y llegan personas nuevas y ven este drama, no vuelven. Yo recuerdo cuando yo era jovencita, ¿no?, aquí en los Estados Unidos, yo tenía como mis 13 años, yo fui a una iglesia. Yo salí asustada de la iglesia. Era una iglesia pentecostal. Estaban todos como locos gritando, se revolcaban en el piso y hablaban en lengua. Para mí fue casi un trauma. Yo pensé que estaban locos. Yo no quise volver más a esa iglesia. Y fue años después que entendí estos comportamientos. Y dije, pero no puede ser. No puede ser. Amén. Y quiero aclarar que me considero pentecostal de la cabeza a los pies. Creo en todos los dones del Espíritu Santo. Creo que Dios sana, liberta. Creo todo lo que es el mover del Espíritu Santo. Pero lamentablemente muchos pentecostales no saben cómo comportarse. Gritan, vociferan, son muy ruidosos. Donde quiera que van, todo es gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios. Creo que la manera de demostrar su fe es un poco incómoda para aquellos que están a su alrededor que no conocen de Cristo Jesús. Yo soy cristiana y amo a Dios con todo mi corazón, pero yo me siento incómoda cuando yo estoy al lado de personas tan religiosas. Pues eso es lo que son, religiosos y no espiritual, porque el espiritual se comporta de acuerdo a los preceptos de la palabra y no necesita estar revolcándose, ni gritando, ni vociferando, ni gloria a Dios, aleluya, las 24 horas del día, como si quisiera convencer a alguien de su cristianismo. Usted convence a las personas con su testimonio, con su manera de ser, con su manera de actuar en todo momento, en su casa y cuando usted está afuera, no gritando y con aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, la manera de demostrar su fe no es imponiéndosela a otro y haciendo sentir a los demás incómodo. Amén. Tenemos que entender que no podemos obligar a nadie a creer o a arrepentirse. Simplemente le hablamos la palabra y si Dios concede que esa persona la reciba y la acepte, hemos ganado una alma, pero si no, tenemos que seguir orando. Entonces dejemos la religiosidad, pues solo Dios puede tocar los corazones. Y Él es el que no abre la puerta para hablarle a los incrédulos. La mejor manera de demostrar nuestra fe no es gritando y vociferando por las calles, sino viviendo en santidad para Dios, dando ejemplo de que verdaderamente creemos en Dios, de que verdaderamente somos cristianos. He estado en eventos en iglesia donde algunos predicadores llevan al pueblo a una supuesta adoración, gritando y vociferando. Y hasta dicen, si usted no adora a Dios así, es porque usted no siente la presencia de Dios. Él no está en usted. Mis hermanos, la verdadera adoración a Dios no se manifiesta con gritos y brincos, sino viviendo una vida en obediencia a su palabra. No confundamos una cosa con la otra. Porque quizás tú puedes estar gritando como un loco y la persona que está al lado tuya puede estar callado y esa persona sí verdaderamente está adorando a Dios en espíritu y en verdad, porque le obedece. Y aunque no aparenta ser tan religioso, está viviendo en obediencia. Y no tiene que estar gritando, porque él adora a Dios a su manera. No es la apariencia externa lo que agrada a Dios, sino una vida en obediencia.
Pero muchos se han acostumbrado a ir a la iglesia, a hacer un drama, gritos, brincos, y piensan que esa es la adoración que Dios requiere de ellos. Muchos predicadores llevan a la iglesia a las emociones, lo llevan a la carne. Oh, adore a Dios. Adora. Entonces empieza la persona como un loco desesperado. Pase al frente y lo empujan para que supuestamente sienta la presencia de Dios. Mire, yo no tengo que empujar a nadie. Pero cuando yo impongo mis manos, si yo verdaderamente estoy llena de la unción y del poder del Espíritu Santo, Dios se va a gloriar. Dios va a tocar a esa persona y esa persona va a sentir la unción que está en ti. No quiero vanagloriarme yo misma, pero sí quiero compartir esto. Estábamos en la iglesia y yo sentía ese fuego del Espíritu Santo y oraba por una hermana. Ella me decía: pastora, cuando usted me impuso la mano, yo sentí ese fuego que venía hacia mí. Y ella no cayó al piso. Ella recibió y Dios le habló y Dios le ministró. Pero estamos acostumbrados que si la persona no cae al piso, no estamos contentos. Si no cae al piso, se revuelca, no estamos felices. Tenemos que verlo en el piso revolcándose. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu de Dios no vino a tirar a la gente al piso, vino a levantarla. Revolcarse no quiere decir que tú has tenido un encuentro con Dios. Porque cuántos no se revuelcan todos los días en la iglesia, en todos los cultos, y siguen viviendo igual. Mis hermanos, esto no se trata de emociones. Esto se trata de fe. Esto no se trata de que te toquen las emociones. Esto se trata de que la palabra de Dios cambie tu mente y cambie la manera en que tú vives. La palabra de Dios no se hizo para tocar nuestras emociones. No son las lágrimas, no son los gritos, no son el revolcarse en la iglesia lo que da señal de que verdaderamente Dios nos ha tocado. Esas no son las señales. Las señales de que Dios ha tocado nuestra vida es cuando hacemos un cambio y nos arrepentimos, y hasta la forma de hablar nos cambia, porque ya usted no habla como usted hablaba. Dios hizo un cambio tan fuerte en mi vida que me enseñó a hablar, porque yo no sabía hablar el español correctamente. Yo me crié en los Estados Unidos. Yo me crié alrededor del lenguaje americano. Y cuando empecé a predicar en español, me comía las palabras. No hablaba correctamente. Y ¿sabes qué yo le dije al Espíritu Santo? Espíritu Santo, enséñame a hablar correctamente. Porque yo no quiero avergonzarte cuando yo predique hablando incorrectamente, no pronunciando las eses. ¿Y sabe una cosa? El Espíritu Santo, cuando vio la disposición en mí, empezó a enseñarme a hablar correctamente. Y todavía me sigue enseñando. El Espíritu de Dios nos cambia y nos transforma de tal manera que hasta el caminar nos cambia. Y si tú necesitas cambios en tu vida, el Espíritu de Dios, Él lo hace. Esto no se trata de gritos, esto no se trata de desenfreno, esto no se trata de revolcarse, esto se trata de cambiar, aleluya, de verdaderamente comportarnos como siervos de Cristo Jesús. Un verdadero siervo de Dios no anda con esas loqueras, como yo digo, voceando, revolcándose. No, mis hermanos, eso no viene del Espíritu, o viene de la carne, o viene de los demonios. Amén. Entonces, hay cristianos que son hasta contenciosos. Yo me quedo asombrada. Mire, les gusta discutir con la misma palabra o usar la palabra para tirarle dardo a su hermano.
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24 al 25. Y el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija, con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios le concede arrepentirse para que conozcan la verdad. Un siervo de Dios no debe de ser contencioso, no debe de andar por los medios públicos discutiendo con las personas sobre la fe, sobre escritura, haciendo guerra en debates. Eso no es de un verdadero. Yo no debato la Biblia con nadie, lo siento. La Biblia no necesita que yo la defienda, ella se defiende sola. Yo no me pongo a discutir doctrina con nadie. Yo no me pongo a discutir doctrina. Yo no voy a pelear con gente religiosa que están tapados del cerebro y que no entienden la palabra. Si usted no estudia la palabra y no se educa, yo lo siento por usted. Pero yo trato de educarme y aprender la palabra para poder discernir la palabra correctamente. Eso de andar discutiendo y peleando por doctrina, yo no voy a hacer eso. Lo siento mucho. Yo sigo adelante porque hay mucho pueblo que se pierde para yo estar en esas niñez, en esas niñadas, vamos a decir. Amén. Mire, muchos hablan tan duro que le vuelan el témpano a uno. Y dicen, es que mi Cristo está en mí. Eso es carnalidad. Y no tiene nada que ver con el Espíritu. No sé qué harían si lo invitan a una conferencia donde hay gente que verdaderamente se comportan como cristianos, que tienen un comportamiento pasivo. Muchos son alborotados. Y ese alboroto es loquera. No es de Dios, es la carne. Gente alborotada. Hablan duro. No saben ni hablar correctamente, pues no se educan. Mire, lea libros. Lea libros. Hay muchos libros cristianos súper buenos. Dígale al Espíritu Santo que le enseñe, como yo le compartí, que me enseñó a hablar a mí el español correctamente. Pero ¿sabe una cosa? Todo esto es culpa del Espíritu. Eso es lo que dicen. No, es el Espíritu. Y es falso. Es su carne. Porque cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Él nos transforma. Él transforma hasta la manera de hablar, de expresarnos, de vestirnos. Porque al ejercer dominio propio por medio del Espíritu Santo, tenemos control sobre nuestras emociones. Y estas se alinean con la palabra. Y no militamos en la carne con esa loquera, gritería y esa religiosidad. Yo estaba hablando con una hermana que Dios me ha permitido ayudarle espiritualmente. Y yo le explicaba, yo le decía, hermanita, esto no se trata de gritar, de dar 7 vueltas por las iglesias. Esto se trata de comportarse verdaderamente como un hijo de Dios. Amén. Y ella me decía, wow, pastora, la verdad que no me han enseñado nada. Solo me han enseñado a dar grito y a revolcarme. Y yo le dije, así es. Ahora yo te voy a enseñar cómo se comporta una persona cristiana. Ella cuando oraba leía la voz en voz alta. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tan alto que el que estaba al lado se sentía incómodo. No hay que hacer todas esas cosas. No hacemos las cosas para ser vistos por los demás. Tenemos que preocuparnos que sea Dios quien nos está viendo y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para agradar a Dios, no agradar a los demás, ni para aparentar que somos muy espirituales. Y yo le decía, esa gritería, esas cosas no son de Dios. Hasta adorando a Dios, mis hermanos, usted no tiene que estar con esa gritería vociferando tan fuerte que las personas se quedan mirándole. Mire, yo siento la presencia de Dios de tal manera y yo me controlo. Yo me controlo, como dice el Espíritu se sujeta al profeta. Si yo quiero me puedo tirar al piso y revolcarme, pero yo tengo dominio y control propio. ¿Sabes qué hago? Levanto las manos, adoro a Dios, lloro, siempre lloro. Cuando el Espíritu de Dios me toca, empiezo a derramar lágrimas. No sé por qué, pero siempre me salen lágrimas.
Pero de yo tirarme al piso, de revolcarme, de empezar a gritar y a llorar como una loca desesperada, no lo hago porque tengo dominio y control propio. Aleluya. Y no dejo de sentir la presencia de Dios. No la dejo de sentir. La siento de tal manera que, wow, a veces si no me agarro verdaderamente que creo que hasta me caigo. Pero tengo que dar ejemplo. No puedo estar con esa loquera, estrellándome por los rincones, vociferando como una loca. No, mis hermanos. Hay que dar ejemplo de que tenemos control y dominio propio. Amén. Mire, cuando Dios nos toca, tenemos control. Y no andamos revolcándonos en los pisos de las iglesias y buscando que nos empujen para caernos. Hay un comportamiento muy diferente. Porque no hacemos las cosas para ser vistos, ni para que nos digan que somos cristianos, sino para agradar a Dios. A Dios no le agradan las loqueras, la gritería ni la religiosidad, porque Él es un Dios de orden. Por favor, cambiemos nuestra manera de ser, porque somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, no locos. Eduquémonos, aprendamos a expresarnos, dejando que Dios tome el control. Capacitémonos, eduquémonos. Dígale a alguien que le enseñe. Porque usted no puede comportarse como un loco, porque es hijo de un rey. Y los hijos del rey se comportan de acuerdo a su jerarquía. ¿Cuándo usted ha visto una reina o un rey comportándose como un loco? Jamás. Entonces usted es hijo del rey. Compórtese como hijo del rey. Dé testimonio de que verdaderamente usted ha sido transformado por Cristo Jesús. Amén. Espero que esta palabra